general Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia prácticamente durante 30 años. No exactamente, porque hay una interrupción, ¿se acuerdan? Cuando él logró impactar en la constitución de la época, que era la de 57, el principio de no reelección que había defendido en el plan de Tuxtepec. Entonces, pues tuvo que dejar el cargo y de 80 a 84, 1880 a 84, la presidencia la ocupó el señor general don Manuel González. Pero él logró una reforma constitucional para que pudiera regresar el presidente Díaz, dejando ese periodo intermedio en que gobernó él. Esto lo vimos ayer. Y entonces ya don Porfirio regresa y ahora sí ya lo vamos a tener hasta 1911, cuando a raíz de que triunfó la revolución de don Francisco I. Madero con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, ahí en esa ciudad fronteriza, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez con los que triunfó Madero, y don Porfirio voluntariamente, porque nunca hubo una disposición específica, decidió irse a Europa junto con el señor vicepresidente don Ramón Corral. Finalmente murió allá y sus restos todavía reposan en París. Ahora bien, en esa época tan amplia, esos 30 años, encontramos claroscuros en su gobierno. Obvio que hizo cosas muy positivas y cosas muy negativas. Las positivas fue en cuanto que logró modernizar al país y estabilizar la economía, porque imagínense, desde 1810 que el señor cura Hidalgo nos convocó a la lucha armada para lograr nuestra independencia, y hasta el momento que en 1876 don Porfirio logra la presidencia por primera vez, pues habían sido años de luchas, de guerras, a veces entre nosotros mismos, federalistas, centralistas, liberales, conservadores, y luego todavía con guerras con el extranjero, pérdida de territorio nacional importante, etcétera. Entonces el país estaba a punto menos que arruinado. Don Porfirio lo primero que trata es de establecer la paz. Una paz muy discutible, porque era una paz represiva. Sí, no. En aquella época piensen que si bien existían las garantías individuales que consagraba la Constitución del 57 y que venían desde la época de la Constitución de Cádiz, sin embargo no se hablaba de derechos humanos, eso no estaba en la terminología de la época de don Porfirio. Y desde luego que se atropellaron esos derechos y se mantuvo la paz, pero a base del terror, muy represora. Eso es indudable, pero bueno, finalmente se logró la paz. Y en la paz se lograron muchas cosas. Se introdujo la vía del ferrocarril, que en aquella época pues era el medio más moderno que teníamos para poder comunicarnos, transportar personas y mercancías. Entonces, casi todas las líneas ferrocarrileras que tuvo el país se establecieron en tiempos de don Porfirio, comunicó al país a través de ferrocarril. También él modernizó nuestras instalaciones portuarias. Puertos como Tampico, como Veracruz, como Mazatlán, etcétera, fueron modernizados. En aquella época no se hablaba tanto del turismo, realmente la actividad turística no era muy escasa. No, lo que estamos hablando es de instalaciones portuarias para el descargo de mercancías y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo esto pues inyectó al país dinero y desde luego logró la inversión de capitales extranjeros. Ahora, el único gran problema que genera todo el porfirismo es que no logró que ese progreso, que ese bienestar económico cayera a todas las clases sociales. O sea, realmente se benefició una élite que se hizo inmensamente rica. Por ejemplo, la acaparación de tierras, que era verdaderamente escandalosa.
Piensen ustedes en nuestra península de Baja California, completita, la península, el bracito de México sobre el Océano Pacífico. Ya ven que ahora lo ocupan dos entidades federativas, Baja California y Baja California Sur, nuestras queridas bajas. Yo así les digo cariñosamente, es un lugar precioso, todos lo hemos disfrutado y gente muy linda. Bueno, imagínense esa extensión de nuestra península de Baja California, que tiene casi la extensión de Italia en Europa. Estaba en manos de 7 familias, o sea, 7 familias tenían acaparadas las tierras de cultivo de toda la Baja California. Entonces tenían territorios inmensos, ¿sí? Había un señor de apellido del Valle, don Ricardo del Valle, que era muy rico, él era del estado de Hidalgo y se dedicaba a la hacienda, en su hacienda se sembraba magueyes para el comercio del pulque, eran las haciendas pulqueras. Y allá en Hidalgo tenía tal extensión de tierras que cuando se tendieron las vías de ferrocarril México-Nuevo Laredo para salir hacia la frontera con Estados Unidos, era más fácil que él diera permiso al gobierno federal para que la vía del ferrocarril se tendiera sobre su propiedad, a que le diéramos la vuelta a la hacienda del señor don Ricardo del Valle. En la Ciudad de México, que entonces no era tan grande, ya en las afueras de la Ciudad de México, tenía una propiedad tan grande también, una hacienda tan grande, que ahora conforma la colonia del Valle en la Ciudad de México. Ya ven que hay una colonia muy, muy linda, con casas muy residenciales, que le llamamos Colonia del Valle. Todo eso era de él. Claro, en la época de don Ricardo, eso era campo traviesa, no era parte urbana. Estos ejemplos te los doy para que veas, pues, el acaparamiento de tierras. Hubo un gobernador en Chihuahua que se apellidaba Terrazas, sí, era un general. Alguna vez se cuenta una anécdota que alguien le dijo, mi general, que usted es de Chihuahua, y dijo, no, Chihuahua es mía. Y tenía toda la razón porque era dueño, pues, de todo Chihuahua, ¿verdad? Entonces, esas cosas tan excéntricas no podían ser. A cambio había una masa de personas, pues, empobrecidas, pero en los grados más extremos. El problema del gobierno porfirista es que no pudo abarcar a toda la clase social. Desde luego, a la gente pobre no la abarcó, no le llegó esa bonanza económica, pero tampoco a las clases medias, las clases formadas por profesionistas, comerciantes de mediano nivel, que empezaban a subir y necesitaban espacios políticos, económicos, sociales. El porfirismo no fue posible que las captara. Y entonces esto provocó malestar en esas clases sociales y de ahí es donde va a estallar la revolución. Yo siempre comento esto y les digo, hagan de cuenta, por ejemplo, ahorita estamos en un aula, ustedes están viendo el fondo del aula, estoy yo, no nada más, y por ahí anda un joven abogado, don David, que me ayuda en estas tecnologías. Entonces somos 2 personas en un aula, estamos muy cómodos, guardando nuestra sana distancia, ¿verdad? Él está allá, yo aquí. Pero imagínense que llegara gente y empezar a entrar, y al rato pues ya estuvieran hasta parados porque ya las sillas ya no alcanzan. Y todavía siguieran tratando de entrar y nosotros cerráramos la puerta porque ya no es posible, ya estamos codo con codo. Pues la gente empezaría a tratar de romper los cristales de la ventana para entrar. Esto más o menos es lo que ocurre en el porfirismo, o sea, esa clase media que ya no encontraba salida, que ya no había lugar para él, y tenía conocimientos, tenía aspiraciones, quería progresar, pues fue la que se inconformó. Y claro, encontró su inconformidad, pues eco en las clases pobres que estaban no solamente empobrecidos, sino además encarnecidos, porque los humillaban, los ofendían, etcétera. Entonces, pues esto provocó que por aquí, por allá surgiera gente, pues deseosa de cambiar las cosas. Fíjense ustedes que hablamos que se empezaron a formar partidos políticos. Esto de los partidos políticos es algo que llegó a la historia universal, no a la historia de México, muy tarde.
Llegó en Inglaterra, llegó por ahí de fines del siglo XVII, principios del XVIII, o sea, entre 1600 y 1700, entre conservadores y liberales allá para integrar el Parlamento, concretamente la Cámara de los Comunes, porque la Cámara de los Lores está integrada por nobleza. Ahora bien, al principio los partidos no se veían con simpatía. Un partido, el mismo nombre te lo dice, parte. ¿Sí? O sea, nos vamos a dividir, porque tú eres del partido A, tú eres del partido B, yo soy del partido C, y a veces no nos conciliamos ni siquiera en nuestras conversaciones familiares o de amistades. O sea, los partidos nos vienen a dividir. Europa en aquella época estaba acostumbrada a que todo se centralizaba en las manos del monarca. Entonces el partido se vio con desconfianza, nos dividía, nos hacía A y B y estábamos enfrentados. Ahora bien, sin embargo, poco a poco se fue viendo que los partidos también tienen sus bondades, canalizan la inquietud política, sirven de gestión para que los ciudadanos encuentren mecanismos de voz y de atención a sus problemas, etcétera. O sea, el partido, como todo lo que es humano, pues tiene sus pros y contras. Y poco a poco fueron cobrando carta de naturaleza a los partidos, luego ya aparecieron en los Estados Unidos y bueno, finalmente llegaron a nosotros. ¿Te acuerdas que ayer vimos? Precisamente nuestro querido estado de Tabasco fue donde surgió ahí un partido, ya como yo entiendo los partidos ahora, o sea, pues con registro, con estatutos, con manifestación de principios, etcétera, ¿verdad? Declaración de principios y demás. Tú cuando estudias tu libro de historia mexicana, por ejemplo, te encuentras que en el siglo XIX estaban los liberales y los conservadores, pero esos no eran partidos, eran facciones, eran tendencias políticas. El Partido Liberal no tenía pues un registro, personas registradas como partidarios o simpatizantes en su caso, estatutos, todo eso no existía, un emblema, un logotipo no lo existía. Eso es de nuestros tiempos. Entonces, aunque el libro diga Partido Liberal, Partido Conservador, pues no eran partidos. Se surgieron hasta ya en los últimos años de la administración de don Benito Juárez. Y vimos que, pues realmente en el tiempo de don Porfirio, a los que se apoyaba eran a los que estaban con él, obviamente. Ahora bien, empezamos nuestra clase hoy diciendo que los interesados en formar partidos políticos de oposición al régimen tuvieron que recurrir a formas de club. O sea, o clubes, si lo decimos en plural, aparentemente cuestiones de tipo social o cosas así, pero en el fondo, pues se trataba de formar lo que ahora llamamos un partido político. Por ahí entre los valses, ¿te acuerdas que en aquella época de don Porfirio el baile de moda era el vals? Por ahí hay un vals que se llama Club Verde y habla de una situación romántica y demás, pero sí, así era, el club era un lugar social para hacer amistades, para pues pasar un rato, etcétera, pero en el fondo se formaban grupos políticos. El que más nos interesa subrayar es el que se llamó Partido Nacional Antirreeleccionista en 1909. Se dio en Coahuila, en nuestro estado de Coahuila, y lo encabezaba la familia Madero. Los Madero eran gente rica, allá en Parras de la Fuente, Coahuila. Tenían pues sus grandes viñedos y fábrica de vinos. Todavía existe por ahí la Casa Madero. Y entonces, pues los Madero eran gente de dinero, no era gente pobre. Don Francisco I. Madero había estudiado contabilidad, era contador, pero no lo estudió en México, sino en los Estados Unidos. Entonces estuvo de muy jovencito radicando en Estados Unidos, haciendo sus estudios, y quedó impresionado con el progreso norteamericano. Cuando regresa a México, pues el contraste es brutal, ¿no? No podía comparar lo que vio en Estados Unidos con la miseria, la necesidad, la marginación, el atraso del pueblo mexicano. Y él pues era un hombre bueno, un hombre generoso, y esto no le parecía.
y se metió al mundo de la política, formaron ese Partido Nacional Antirreeleccionista. Ya con el puro término te das cuenta por dónde caminaba Madero. Él estaba en contra de la reelección indefinida del señor Díaz. Ahora bien, paralelamente en 1908, un poquito antes de que se formara este partido, don Porfirio Díaz concedió una entrevista a un periodista canadiense que, a pesar de que había nacido en Canadá, servía a una publicación norteamericana. Era el señor James Krillman. Entonces pidió entrevistarse con el presidente. En aquella época vivían en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, y el presidente Díaz aceptó que le entrevistara. Y entonces, pues, Krillman le pregunta, estamos en 1908, ya se acercaba a 1910, y bueno, venía otro término de gobierno y había que ver si se iba a reelegir, porque en 1910 don Porfirio Díaz cumpliría 80 años, él había nacido en 1830. Entonces, para 1910, él cumpliría 80 años. Y pues ya se pensaba que el señor se podía morir en cualquier momento. Sí había un vicepresidente, pero ¿qué iba a hacer? ¿Ya se iba a retirar a la vida privada o pensaba todavía lanzar otros 6 años de gobierno? Acuérdense que ya para entonces eran 6 años de gobierno. Don Porfirio en esa entrevista, como todos sabemos, manifestó que no, que él pues ya pensaba retirarse, que él sentía que el pueblo mexicano ya estaba maduro para vivir la democracia, para cambiar de régimen en forma institucional, para cambiar el gobierno, para cambiar titular. Fíjate, nos sentía maduros, disculpa lo irrespetuoso del asunto, pero nos sentía como aguacates, ¿verdad? Ya estábamos maduros, bueno, según el general don Porfirio. Entonces, palabras más, palabras menos. Incluso el texto de esta entrevista primero se publicó en inglés allá en los Estados Unidos, pero luego traducido se publicó en México. Y tú puedes ver en tu internet, si tienes un tiempito, ver exactamente en qué consistieron las preguntas y cómo las fue contestando don Porfirio. Y te das cuenta que por el contexto que dice ahí, pues él ya no va a lanzar su candidatura para el siguiente periodo, 10-16. Entonces, esto se publicó. ¿Y qué provocó? Pues provocó que mucha gente que andaba pues escondida, ¿verdad? En esos clubes, pues dijeron, no, pues es el momento, ahorita don Porfirio ya está diciendo, organícense, porque incluso él dice que ve con simpatía que se formen grupos para que lleguen a alguno de ellos a la presidencia. Se está dando banderita blanca. Y muchos lo creyeron y se lanzaron, ¿verdad? Formaron partidos aquí y allá. Sin embargo, para sorpresa de todos, y en medio de las festividades de los 100 años de nuestro grito de independencia, pues don Porfirio, haciendo a un lado lo que dijo con Krillman, lanza su candidatura para otro periodo. Entonces, había varios tiradores, por así decirlo, a la presidencia de la República, pero el más importante, el que tenía más renombre, era don Francisco I. Madero. Entonces, él empezó a hacer su campaña. Fíjense que en esa época ya se podía grabar, claro, con mucha dificultad. Yo alguna vez tuve la oportunidad, lamentablemente no lo pude conservar, de escuchar un discurso del señor Madero que pronunció en la ciudad de Puebla. Era un hombre de hablar pausado, era un hombre tranquilo, muy profundo en su idea, pero no gritos destemplados así de político loco, no. Era un hombre muy moderado. Además, sus biógrafos lo pintan como un hombre muy respetuoso, muy dado a las formas, incapaz de faltarle al respeto a nadie. Don Francisco Madero incluso escribió un libro que todavía lo podemos leer, se lo encuentras en cualquier editorial y además creo que está también en línea, se llama La sucesión presidencial de 1910, escrita por el señor Madero. Desde luego ahí hace un estudio, una crítica del gobierno porfirista,
sus pros y sus contras, sus talones de Aquiles. Pero fíjate que a lo largo de todo el libro, jamás se refiere a don Porfirio con una sola forma despectiva o falta de ética. No, siempre se refiere al general Porfirio Díaz, al presidente de la República, cosas así, pero nunca faltándole al respeto ni nada. No era el estilo de don Francisco I. Madero. Y esto te lo comento, es muy personal lo que estamos comentando del señor Madero, porque en su gira, empezó a hacer su gira presidencial, llegó a la ciudad de Monterrey y pidió a las autoridades pues permiso para hacer su mitin ahí en la Plaza Zaragoza, que es el corazón de la ciudad. Pero cuando terminó su mitin fue aprehendido. ¿Y de qué lo acusaban al señor Madero? De que había insultado al presidente de la República, lo cual no es creíble. O sea, Madero no era así, ¿sí? Porque si hubiera sido una persona como don Francisco Villa, como don Emiliano Zapata, claro que sí, ¿verdad? Hubieran hecho ahí tal vez muy entonados sus discursos, porque ellos eran gente acostumbrada a hablar fuerte, ¿verdad? Y sí lo creeríamos. Pero el señor Madero, imposible que faltara el respeto al presidente de la República, y menos en público. Bueno, pues por sí o por no se le aprende. Y se considera que Monterrey no es una ciudad segura para tenerlo ahí porque hay muchos simpatizantes. Entonces lo trasladan rápidamente a la ciudad de San Luis Potosí y lo meten a la cárcel. Y todos sabemos que en aquella época, el que ya entraras a un proceso, independientemente de que se hubiera comprobado o no el delito, te hace perder tus derechos político-electorales. Hoy las cosas han cambiado un poquito con las disposiciones jurisprudenciales tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en aquella época no se metían en eso, simplemente te aprendían y aunque no te hubieran demostrado nada, ni te hubieras todavía ni siquiera fija tu situación jurídica, que es lo que ahora se pide, pues se pierden los derechos político-electorales. Entonces era una manera magnífica de dar el empellón al señor Madero. Desde luego se viene la elección y la gana don Porfirio Díaz. Una vez que obtiene la elección de nuevo, la reelección, a Madero lo dejan libre, pero está bajo caución, o sea, tiene que estar firmando constantemente y tiene a la ciudad de San Luis por cárcel. Puede moverse libremente por toda la ciudad, pero no dejar la sede. Y hay gente que lo vigila, él se da cuenta, donde quiera que va, a cualquier lugar que va, lo vienen siguiendo unos individuos, está vigilado. Pero poco a poco esa vigilancia se va haciendo, digamos, más laxa. Se dan cuenta él y sus partidarios que cada vez lo ven menos, cada vez le hacen menos caso, porque ya don Porfirio está reelecto, ya está en la presidencia, de nuevo. Y entonces los amigos de él le proponen una escapatoria. Vamos a fugarnos, nos vamos a ir a Estados Unidos y a continuar la lucha. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues mira, tú con tu computadora, con una inteligencia virtual, nada más imagínate a don Francisco sin barba, sin bigote y vestido como garrotero de ferrocarril. Ustedes no saben qué es eso porque son muy jovencitos y no saben, nunca han viajado en ferrocarril, ustedes ya son de otros medios de comunicación. Pero el garrotero era un señor que llevaba una gorrita grande, así, como si fuera el maquinista, o a veces un kepín, o sea, una gorrita. Y llevaba un garrote, por eso se llama garrotero, y una linternita. Y era el que decía, pasajeros con destino a Monterrey, vámonos. Y se arrancaba, ¿verdad? Bueno, entonces imagínate al señor Madero vestido con el uniforme de los trabajadores de ferrocarriles y sin barba y sin bigote, pues ya no es el señor Madero. Entonces, así lo sacaron de San Luis y logró pasar a los Estados Unidos. Y ahí elabora un plan que le conocemos muy bien como Plan de San Luis Potosí, aunque no lo hizo en San Luis, sino en los Estados Unidos. En ese documento,
él manifiesta que las elecciones pues son engañosas, que el presidente Díaz no es ya presidente de México, que desconoce las elecciones, y no solamente de presidente, sino todas las elecciones que se hicieron en 1910, de gobernadores, de diputados, de senadores, de todo. Y manifiesta que convoca al pueblo de México para que el próximo domingo, 20 de noviembre de 1910, a partir de las 6 de la tarde, se manifiesten en lucha contra la dictadura. Ahí lo puedes tú observar. Entonces, fíjate, está diciendo el día, la hora, ya nada más falta que nos digamos que dijera, nos vemos en tal esquina, ¿verdad? Para que empecemos la lucha. Claro, los primeros que se enteran, pues son los porfiristas. Y ocurre que en ese plan de San Luis, don Francisco I. Madero, tú puedes consultar el plan de San Luis en línea, ofrece que al triunfo de la revolución, los pueblos que han sido despojados de sus tierras, que había muchos, se les devolverá su tierra. Entonces mucha gente se ilusionó. Oye, nos quitaron la tierra a los hacendados hace no sé cuánto tiempo y este hombre promete devolvernos la tierra. Y por la tierra se meten a lo que ellos llamaban la bola, ¿verdad? Vamos a pelear, tenían una ilusión. A ellos no les interesaba don Porfirio, si seguía, si no seguía, si la democracia, esas son cosas muy complejas que no entiende la gente humilde. Lo que entiende es que si me van a dar mi tierra, pues yo me voy a la bola, compadre. Bueno, entonces, ¿qué pasó el 20 de noviembre? Pues no pasó nada. Los reportes de todas las comandancias militares del país reportan sin novedad, sin novedad, sin novedad. No hubo nada. Pero 2 días antes sí hubo el problema en Puebla. ¿Se acuerdan los hermanos Cerdán que fueron sorprendidos por la policía de esa ciudad porque tenían propaganda antiporfirista, tenían planes de San Luis Potosí? Y entonces se dio un tiroteo en la casa de los Cerdán. Si ustedes no han visto la casa de don Aquiles Cerdán, les invito a que la visiten. En la ciudad de Puebla, está a 2, 3 cuadras de la catedral, ahí cualquiera les informa, y ahora es un museo. Y todavía se ven los impactos en las paredes y hasta en un espejo monumental que tienen en la sala, los impactos de las balas. La familia Cerdán, don Aquiles, que era un activista, y sus hermanos y hermanas y amigos, pues se sostuvieron ahí a balazos en la casa, hasta que ya no fue posible y fueron aprendidos. Don Aquiles fue muerto, y pues sabemos que hay hasta una mujer muy valerosa, la maestra Carmelita, doña Carmen Cerdán, que muy valiente abrió el balcón y decía a la gente, vénganse a ayudarnos, ¿verdad? Una dama realmente pues muy valiente para su tiempo. Eso ocurrió el 18 de noviembre, pero el mero 20 de noviembre no pasó nada. Sin embargo, al empezar el año siguiente, 1911, empieza a haber estallidos de revolución. También hubo algunos problemas en Chihuahua, en alguna región de Chihuahua. La gente de Chihuahua dice que la revolución empezó ahí, y pues puede ser que tenga razón, porque hubo pueblecitos que sí se alzaron en armas. Total, que se vino la revolución, la gana don Francisco I. Madero cuando cayó Ciudad Juárez en poder de los maderistas, y don Porfirio se vio pues ya presionado a firmar su renuncia. Ahora bien, aquí dice nuestra lámina que con los pueblos indígenas en tiempos de don Porfirio se mantuvo una política ambigua, o sea, dubitativa, oscilante. Por un lado se les trató de incorporar al progreso, según decían ellos, ¿verdad? O sea, se veían muy feos de manta, vestidos de manta y con guarache y con sombrero. Eso no. Que se vistan ya en forma occidental, que aprendan el idioma español, ya nada de hablar sus lenguas nativas, y se vayan a las ciudades a trabajar. Se les quite lo indio, ¿sí? Esa era la mentalidad del porfirismo. Cosas absurdas, como veis, ¿verdad? Absurdas. Bueno, se trataba pues de disfrazar, de camuflear
y de acabar con una cultura que es milenaria. Bueno, pues estaba mal, pero eso era lo que se hacía. Y por otro lado, también, como hemos visto en el caso de Tomochi, que hablábamos ayer, pues hubo verdaderas masacres y además despojos de sus tierras a los indios yaquis en Sonora o a los lacandones y chamulas en Chiapas, y hubo muchas rebeliones y todas fueron pues dominadas a base de sangre y fuego. Las elecciones en tiempos del porfirismo eran responsabilidad de las autoridades municipales, administrativas y judiciales. O sea, los mismos miembros de ayuntamiento, el ayuntamiento hacía las elecciones. ¿Y quién juzgaba si había algún caso de discrepancia? El juez común y corriente, juez de lo civil o juez de lo penal del pueblo. No había ni tribunal, ni instituto, ni cosas que pudiéramos pensar. Don Francisco de Madero no fue rápidamente presidente. La firma de los tratados de Ciudad Juárez pedía que mientras hacían elecciones, gobernara provisionalmente el funcionario que había sido secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de don Porfirio. Era un abogado, el licenciado Francisco León de la Barra. Entonces don Porfirio renuncia, se va y la presidencia no la ocupa de inmediato el señor Madero, sino Francisco León de la Barra. Y él convoca elecciones en las que por supuesto el señor Madero arrasó. Madero gana la presidencia. Y en su gobierno, que fue muy breve, él entra a gobernar a fines de 1911 y fue víctima de un cuartelazo, como todos sabemos, en 1913, en febrero de 13. Entonces su presidencia fue muy breve. Pero a pesar de que fue tan breve, él logró primero reformar la Constitución para que, igual que hizo don Porfirio Díaz en su momento, se prohíba la reelección, pero de los poderes ejecutivos, nada más. Él no habla de diputados ni de senadores. En esa reforma lo que se prohíbe es la reelección ni diferida ni inmediata del cargo de presidente de la República, ni tampoco de gobernadores. Entonces, también se hace una ley electoral en 1911 que reguló más ampliamente el padrón electoral. Se dio paso a la creación de partidos políticos. Ahora va a ser el boom. Eso que estaba prohibido, que no se podían formar partidos, ahora al contrario, con 100 personas afiliadas, suficiente para formar un partido. Fíjate qué bonitos tiempos, ojalá se hubiera quedado a esa disposición, porque yo ahorita podría formar un partido político, ustedes no me van a negar sus firmas, y si tengo otros 2 o 3 grupos en la universidad, pues ya formé hasta más de 100. Imagínate, 100 personas afiliadas forman un partido. Bueno, y entonces, pues esto era suficiente para registrar a los nuevos partidos, por lo que empezaron estos a desarrollarse de manera sorprendente. Ahora había muchos partidos. En 1912, una nueva reforma a la Constitución y a la ley establece las elecciones directas, porque antes eran un poco al nivel norteamericano, que votas por unos electores que luego votan por otros y entonces no es una elección directa. Para 1912 ya el voto es directo, como estamos acostumbrados. Tu voto directamente ya cuenta para elegir en el cargo. En 1916 se estableció la prohibición para que los partidos políticos tuvieran en sus nombres alusiones religiosas o étnicas, porque fue tanto el desorden, todo el mundo quería hacer partidos, que luego había por ahí el Partido Católico Mexicano y cosas de ese tipo. Bueno, ya vamos a ir limitando eso. Ahora, para nuestro tema debe resaltarse el hecho de que en febrero de 1913, o sea, no se terminaba el periodo de gobierno del señor Madero, tú sabes que se llevó a cabo un cuartelazo, o sea, un movimiento en su contra organizado por una facción del ejército contra el presidente Madero. Esto lo conocemos en la historia como la Decena Trágica, porque duró de hecho 10 días en los que en la plena Ciudad de México
hubo balazos de los alzados, y en medio de ese desorden, de esa situación tan terrible, el señor Madero y su vicepresidente, el licenciado José María Pino Suárez, fueron hechos prisioneros y tuvieron que quedarse en Palacio Nacional, pues prácticamente incomunicados. Entonces, hubo la posibilidad por parte del gobierno amigo de la República de Cuba que si estaban de acuerdo los opositores a Madero, dejarlo en libertad, el gobierno de Cuba se hacía responsable de darles asilo en la isla y salvar sus vidas. Se estaban haciendo esas negociaciones y entonces ellos tuvieron que renunciar. Presentan su renuncia, claro, tú sabes, así simplemente como abogado, que un acto que se hace bajo violencia no tiene validez, ¿sí? Era obvio, ellos estaban prisioneros. El señor Madero estaba realmente pues muy mala, efectivamente, porque a su propio hermano, a don Gustavo, lo mataron de una manera bárbara en la Ciudadela. Entonces, pues él estaba realmente, pues con los dedos en la puerta. Él renuncia a don José María Pino Suárez, su renuncia pasa al Congreso de la Unión y se la aceptan, pero se la aceptan aún sabiendo que esto pues es denigrante, pero lo que se trata es de salvar la vida de ellos. Entonces los legisladores piensan que lo más adecuado es aceptar las renuncias y que pues esas personas logren escaparse a Cuba, pedir refugio allá. Entonces ocurrió que, ¿cómo se hizo esto de la sucesión presidencial? Mira, cuando se aceptan las renuncias de del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, entonces se nombra al licenciado Pedro Lascurain como presidente sustituto. Este licenciado Pedro Lascurain toma la palabra, protesta el cargo y nombra a su gabinete. En su gabinete está el general Victoriano Huerta, que era el causante de todo este asunto, el tipo que había pues traicionado la confianza del señor Madero. Inmediatamente que dice quiénes van a ser sus colaboradores, presenta su renuncia y se la acepta. Todo esto que estoy diciendo sucede en solo 45 minutos. O sea, duró más yo dando esta clase que lo que duró don Pedro en el carro. Así como tenemos un presidente que estuvo casi 30 años en la presidencia, otro que estuvo 11 veces en la presidencia, pues ahora tenemos un presidente que dura 45 minutos. Claro, el propio Lascurain pues estaba amenazado. Le aceptan su renuncia y se nombra como su sustituto al general Victoriano Huerta. Entonces, fíjate, este movimiento se ha hecho sin violar la Constitución. Han presentado su renuncia a Madero y Pino Suárez, se las acepta el Congreso. Se ha nombrado como presidente interino a don Pedro Lascurain. Él presenta su renuncia, se la aceptan y se nombra a Victoriano Huerta. Todo dentro de la Constitución, aparentemente legal. Ahora bien, esto fue un gran retroceso democrático, como dice el título de la lámina. Madero y Pino Suárez, como tú sabes, son sacados de Palacio una noche, el 22 de febrero de 1913. Según esto, los van a llevar a la penitenciaría, al Palacio Negro de Lecumberri, para que estén más seguros. En un automóvil los llevan para allá, ya son las 10, 11 de la noche, y cuando bajan les dicen que se avancen, y cuando van caminando les disparan. Y luego, pues, cuando los periódicos aparecen, cuando ellos los llevaban allí a la prisión, un grupo de sus simpatizantes trató de rescatarlos, se armó la balacera y en la balacera se murieron. Una de malas. Si tú crees esto, pues qué bueno. Habrá gente que no lo cree.
Fue verdaderamente atroz. Ahora bien, Victoriano Huerta, cuando toma la presidencia, envía telegramas, en aquella época era la forma de comunicarse rápidamente, a todos los gobernadores de todos los estados y territorios que había, para decirles cómo había llegado a la presidencia y pedirles su solidaridad. Y todos los estados de la República, los gobernadores responden, ya sabes, que están de acuerdo, que están a las órdenes, que felicitan, ¿sí? El único que no lo hace es el de Coahuila, que era don Venustiano Carranza. Él dice que esto es una violación fragante a la Constitución, que era la de 57, que la Constitución ha sido pisoteada por este evento y que Victoriano Huerta es un usurpador. Y por eso él va a encabezar una rebelión contra él que se va a conocer como la Revolución Constitucionalista, porque según el señor Carranza, la Constitución ha sido violada y hay que ponerla otra vez en vigor. Por eso su bandera es la Constitución. Y él se autonombra, renuncia a la gobernatura de Coahuila, se autonombra primer jefe del ejército constitucionalista y en ejercicio del poder ejecutivo. Esto se firma en una hacienda cercana a Saltillo, la hacienda de Guadalupe, con algunos militares que están con él, y así se forma el Plan de Guadalupe y empieza la revolución constitucionalista. El señor Carranza forma 3 divisiones, 3 cuerpos de ejército. La división del noreste, que va a venir por Tamaulipas hacia la Ciudad de México, encabezada por el general Pablo González. La división del norte, que viene desde Chihuahua, bajando hacia el centro del país y va a llegar a la Ciudad de México, la encabeza don Francisco Villa. Y la división del noroeste, que la encabeza el general Álvaro Obregón. Sale de Sonora y viene hacia México. Entonces son 3 brazos que se van a juntar en la Ciudad de México. Y comienza esa lucha terrible. En medio de esa dictadura, porque claro, Huerta establece un gobierno de terror. Todos los que no están con él son sus enemigos, hay muchísimos presos políticos, muchas arbitrariedades. Entre ellas podemos mencionar estos 3 eventos muy graves. El señor senador por Chiapas, don Belisario Domínguez, que era médico y fungía en ese momento como senador, pretendió increpar a Victoriano Huerta y pedirle su renuncia. Él proponía que una comisión de senadores y diputados se hiciera presente ante Victoriano Huerta y le pidieran su renuncia. Desde luego esto no se logró, el señor Domínguez también fue víctima de un atentado y murió también de una manera atroz. El otro fue un diputado por el estado de Yucatán, don Serapio Rendón, que también se atrevió a enfrentar a Huerta y también terminó en un homicidio. Entonces estas 2 personas, el diputado Serapio Rendón, yucateco, el señor doctor don Belisario Domínguez, chiapaneco, pues son víctimas, son mártires de esta dictadura. Pero pues esto hizo que cuando se conocieron estos eventos, la muerte de estos 2 legisladores, el Congreso se manifestara en sesión permanente, porque para esas fechas ya incluso se había provocado la intervención norteamericana. Los americanos invadieron nuestras costas del Golfo de México y atacaron el puerto de Veracruz, que se defendió, pero pues no pudo resistir la invasión. Entonces esto ya estaba excediendo lo local, lo doméstico, y ya teníamos ahí la intervención norteamericana. Entonces el Congreso se manifestó en sesión permanente hasta lograr que Victoriano Huerta renunciara. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que Huerta ordena disolver la Cámara, el Congreso completito, y llevarse a todos los miembros a Lecumberri. Tú puedes ahí en tu dispositivo ver las fotografías del archivo Casasola, de don Gustavo Casasola, que es un archivo muy importante que tiene su sede en el estado de Hidalgo,
y ves fotografías donde están todos los diputados y senadores muy elegantes, porque en aquella época se usaba el frac y todo eso, pero están atrás de la reja, todos están detenidos. Imagínate, eso ya pues era la barbarie, eso ya era imposible sostener. Entonces, pues ya sabemos el resultado, la toma de Zacatecas en 1914, pues fue digamos, la puntilla que tumbó el gobierno de Huerta. Cuando vas a esa ciudad tan hermosa de Zacatecas, yo creo que todos ustedes la conocen, Patrimonio de la Humanidad, es un lugar precioso. Bueno, pues ahí hay un cerro, el Cerro de la Bufa, que domina a la ciudad. Pues desde ahí la División del Norte atacó Zacatecas y logró tomarla. Y con ello renuncia Huerta, lo sustituye un licenciado, Pedro Carvajal, pero ya nada más para entregarle el poder a don Venustiano Carranza, que entra a la Ciudad de México triunfante. Ahora bien, por cierto, la toma de Zacatecas es una hazaña, entre otros militares, del general don Francisco Villa y don Felipe Ángeles, fueron, digamos, los estrategas que tomaron la ciudad. Ahora bien, vamos aquí a ver que lo que hace don Venustiano Carranza, pues es que tiene que dar paso a las inquietudes del pueblo, de los campesinos, de toda esa gente que no había logrado las reivindicaciones, los trabajadores y demás. Entonces, como saben, primero se convocó a una convención en Aguascalientes, pero resultó muy mal porque la gente se le puso en contra a don Venustiano, terminó aquello terrible. Tuvimos otra vez un presidente de la convención, don Eulalio Gutiérrez, y un presidente que se ostentaba como tal, aunque no lo era jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, y volvimos a pelearnos entre nosotros. Hubo pues un momento muy desconcertante para don Venustiano Carranza. Finalmente, pues la convención fue derrotada y se convoca un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, que se consideraba una ciudad neutral. Y ahí en el Teatro de la República, que entonces era Teatro Iturbide, se llevó a cabo el Congreso Constituyente de 17. Esta constitución, que aparentemente es una reforma, si tú ves el texto de la constitución vigente, la de 17, dice que reforma a la constitución del 57. Entonces siempre ha privado la duda de que si todavía está vigente la constitución del 57 o esta es una nueva constitución. Los grandes maestros del constitucionalismo manifiestan que no, que sí es una nueva constitución, a pesar de lo que dice textualmente al inicio el documento de la constitución. No sé si ustedes lo puedan ver en línea. Ve la constitución de 17, la vigente, y ve lo que dice al principio. Al principio. ¿Alguno de ustedes la tiene a la mano que nos las pueda hacer leer? A ver, busca la constitución. Cuando la tengas me dices para que escuchemos, porque te digo, para don Venustiano Carranza la idea era reformar la constitución para dar paso a algunas de las inquietudes de la clase trabajadora campesina que habían dado paso a la revolución. Ya no podías detener eso. El general, es decir, en general se pedía esto, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver si era una constitución. Ha levantado su mano la abogada Laura. Laura, le mando desde aquí, como siempre, un saludo muy especial. ¿Y tiene usted el texto? ¿Nos los puede hacer leer? Nada más vea Claro su que sí, micrófono, ¿sí? claro que sí, doctor. ¿En dónde empiezo? Porque tengo abierto el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y entonces, bueno, A ver si ya puede dice, accionar su micrófono. ¿ahí me oye? No se escucha, ¿verdad? ¿No me oyen? ¿Sí me oyen? Todos los compañeros me A oyen. ver, creo que no está don David, que nos ayuda en estos menesteres, porque él tiene que darle Se escucha apertura. claramente, la compañera, se escucha muy bien. Bueno, si no se puede, no se preocupen.
pero vean ustedes que ahí dice Bueno, que reforma la Constitución del 57. Entonces, para mucha gente dice, oye, ¿qué pasa? ¿Es la Constitución del 57 reformada o es una nueva Constitución? Pero los constitucionalistas en general, desde don Ignacio Burgoa y todos ellos, coinciden en que no, que sí se trata de una auténtica constitución. Y por cierto, fue la primera de orientación social en el mundo, porque la estamos proclamando en febrero de 17. Allá en Rusia todavía estaban en el gobierno de los zares. Hasta octubre de ese año se dio la revolución, el famoso invierno rojo y la revolución bolchevique, que tumbó al gobierno de los zares y estableció el socialismo. Pero hasta octubre, cuando nosotros desde febrero ya teníamos esta constitución reivindicadora de estos grupos, los campesinos, los trabajadores. Entonces empoderó a los sectores obrero y campesino, además abrió espacios de democracia y acceso al poder de las clases medias urbanas, que don Porfirio les había dado la espalda y que ellos habían provocado la revolución. Bueno, pues ahora encontraban un espacio. El Congreso Constituyente rebasó el proyecto del primer jefe de don Venustiano, porque don Venustiano, como te digo, nada más quería hacer una reforma, pero esto se convirtió en una nueva constitución. Se estableció el principio de municipio libre. Ya ves que hasta hay una calle en la Ciudad de México que se llama Municipio Libre. Es que antes había entre las autoridades que componen el ayuntamiento y el gobierno del estado o las autoridades federales, había un individuo que se llamaba jefe político, servía como de intermediario. El presidente municipal de un municipio no podía directamente ir a la capital de su estado y hablar con el gobernador o alguno de los funcionarios estatales, y menos de los federales, sino todo se hacía a través de jefes políticos. Esto, desde luego, le dio a los jefes políticos un poder inmenso. Eran verdaderos caciques, ¿verdad? Y eran una plaga. Entonces, por eso se pide que sea el municipio libre, que el presidente municipal de cualquier ayuntamiento pueda hablar directamente con el gobernador y plantear sus asuntos, etcétera, y lo mismo con autoridades federales. Ese es el principio del municipio libre. Se cambia el título de derechos del hombre que tenía la Constitución de 57 por el de garantías individuales, que también es cuestión de discutirlo. En otra ocasión, si me invitan a una conferencia con ustedes, con mucho gusto vemos ese tema. Y las elecciones pues ya eran directas desde la época de don Francisco I. Madero, exactamente como ahora, cada persona es un voto. Ahí sí, en las elecciones todos somos iguales, porque si estoy parado en la fila para entrar a mi casilla, adelante de mí está un potentado, un industrial millonario, luego sigo yo, y luego sigue una persona que no tiene empleo, que se quedó sin trabajo. Sin embargo, cuando nos identificamos con nuestra credencial, nos dan a cada uno una boleta para el voto de una elección. Por ejemplo, si fuera la del presidente, me dan una boleta, luego también al otro y al otro. Fíjate que a mí me dijeran, aquí tiene usted su boleta, al señor que está desempleado, que no tiene poder económico, le dan también su boleta. Pero aquí adelante está el potentado y dicen, ay, don fulano, usted aquí, mire, llévese todo este talonario. No, también le dan una boleta. O sea, cada ciudadano o ciudadana es un voto. Y como no lleva tu nombre, cuando se mete en la urna, pues ya queda anónimo, de manera que a la hora de contar es 1, 2, 3 para tal partido. O sea que ahí sí todos somos iguales. El día de la jornada electoral todos somos iguales. No hay ahí distinción de ciudadanos A y ciudadanos B. Ahora bien, en 1917, para integrar el primer Congreso posterior a la promulgación de la Constitución, o sea, la Constitución se promulga en febrero. Ahorita acabamos de celebrar un aniversario más de la Constitución. Entonces, cuando ya se promulga la Constitución, hay que formar el nuevo Congreso. Porque acuérdate que el primer Congreso lo disolvió Victoriano Huerta, no había Congreso. Entonces, esto explica por qué se convocó a un Congreso Constituyente. ¿Por qué no mejor reformar nada más la Constitución de 57? Pues porque no existía el Congreso de la Unión.
Victoriano Huerta llevó a todos a la cárcel y estaba ya disuelto el Congreso. Entonces, pues ahora había que volver a nombrar, a elegir miembros del Congreso. Para eso se hace una ley, y entonces en esa elección se reconocen las candidaturas independientes. Era posible formar partidos políticos municipales solamente con 10 integrantes. Imagínate ahí en mi pueblo con 10 paisanos que se unan conmigo, ya formamos un partido. Destacaron en la época el Partido Comunista Mexicano, el Partido Laborista Mexicano, derivado de la Confederación Regional Obrera Mexicana, del líder don Luis N. Morones. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Este es el antecedente del PRI, el primer PRI. No se llamaba así, se llamaba Partido Nacional Revolucionario y sus iniciales son PNR. Esto eran tiempos de don Plutarco Elías Calles y se hizo porque se vio que cada cambio de presidencia ocasionaba disturbios, la muerte de personas, ¿sí? Por ejemplo, el mismo don Venustiano Carranza fue víctima de un atentado. Entonces, no era posible, necesitábamos institucionalizar, que el paso de un presidente a otro fuera institucional. Y, sin embargo, pues este partido, por ejemplo, establece la candidatura en su momento a favor del ingeniero don Pascual Ortiz Rubio. Era el candidato de Calles, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, michoacano, muy brillante, pero poco conocido. El opositor era don José Vasconcelos, un intelectual pues muy conocido, muy destacado, con obra publicada, en fin. Y según la época, los periódicos del tiempo aquel, pues fue un gran fraude. Le arrebataron su presidencia a don José Vasconcelos y se impuso la candidatura de don Pascual Ortiz Rubio, que terminó siendo presidente de la República. Entonces, pues nadie quedó contento con esto, siempre se habló de un fraude que a estas alturas ya no se puede indagar, porque las boletas, ¿te acuerdas que se queman? Entonces ahorita pues ya no sabemos qué pasó en tiempos de don Pascual Ortiz Rubio. Ahora, con Calles se modifica la Constitución para permitir la elección diferida. Otra vez la ley del hueco. Había sido Obregón, lo sustituye Plutarco Elías Calles. Y ahora don Plutarco corrige la Constitución, claro, a través del proceso legislativo, y se permite la reelección diferida. O sea, yo, luego otro y luego yo. Eso lo hizo don Porfirio. La famosa ley del hueco de la que se hablaba desde la época colonial. Fíjate cómo desconocer la historia nos hace repetir los errores. Don Porfirio lo hizo y ahora lo hacen Calles y Obregón. Don Porfirio lo hizo con Manuel González y permitió regresar. Obregón logra esto a través de Calles. Y entonces, pues permite elegir de nuevo a Obregón. ¿Tú te acuerdas que esa elección o reelección del general Obregón, pues es muy discutible? En primer lugar, es violatorio de la Revolución Mexicana que él prometía defender, y el principio fundamental de la Revolución Mexicana fue la no reelección. Y él violenta ese principio. Finalmente son personas, no son dioses, ¿verdad? Porque ahora a la distancia los vemos así como, don Álvaro. Pues don Álvaro pasó por encima de un principio fundamental, igual que Calles, de la Revolución. Esa elección, pues tenía varios candidatos, dos de ellos, Francisco Serrano y Arnulfo Gómez, eran generales, eran los punteros de oposición. Francisco Serrano fue a Cuernavaca en medio de su candidatura, regresa a la Ciudad de México y cuando viene de noche en la carretera antigua de Cuernavaca, a la altura de
Huitzilac, más o menos por donde está Tres Marías. Los sorprende un grupo de soldados, los hacen bajar de los vehículos en que venían él, sus colaboradores, los periodistas, y a todos los masacran. Les disparan, hasta gente que no tiene nada que ver en este asunto, o sea, periodistas, ¿sí? Bueno, y el general Arnulfo Gómez es detenido en Veracruz, le acusan de conspirar contra el régimen, le hacen un jurado militar rápido y lo fusilan. ¿Y qué crees? Obregón se religió con todos los votos del mundo. ¿Quién se iba a oponer a Obregón? Pero ya sabemos que no pudo ocupar la presidencia porque ya siendo presidente reelecto, acude a un banquete que le ofrece la Diputación guanajuatense, llega ahí y ahí lo mata un francotirador, un particular. ¿Quién mató a Obregón? No sabemos. Hay gente que habla de la iglesia, porque tanto Calles como Obregón habían desarrollado la guerra cristera, se involucró a la madre Concepción de la Yata, la madre Conchita, antes se había involucrado al padre Martín Pro. En fin, podría ser la iglesia, podrían ser los Estados Unidos, podría ser el asesino solitario. Lo que tú quieras puede ser, mientras sea pues, creíble, ¿verdad? Porque nunca se ha investigado a fondo esto. Incluso se sabe que cuando se le disparó en la nuca al general Obregón, pues se armó una balacera ahí, y cuando se examinó el cadáver del señor Obregón tenía varios impactos de frente. O sea que Obregón no salía vivo de ahí. Si fallaba su asesino, pues los demás no fallaban. Un médico forense determinó esos impactos de frente. ¿Y qué crees? El médico fue atropellado por un carro al día siguiente y se murió. Entonces ahí hay un signo de pregunta, ¿verdad? ¿Quién mató a Obregón? Pues la gente lo decía ya en aquella época. Hacían el chiste, ya sabes, el mexicano es muy chistoso. ¿Quién mató a Obregón? Y decían, cállese. Ya lo entiendes, ¿verdad? Porque al morir el general Obregón, el único fuerte de la política era, pues precisamente don Plutarco Elías Calles. Ya había muerto Carranza, Villa, Zapata, Madero, ahora Obregón. El único hombre fuerte era el propio Calles. Y por eso le llamaban máximo jefe o jefe máximo de la revolución. Él termina su gobierno, ya no hay forma de hacer elecciones, se nombra para interinato al licenciado Emilio Portes Gil, y durante 3 gobiernos, Calles es el hombre fuerte. Aquí tienes el famoso maximato. ¿Se acuerdan del maximato? 3 presidentes que hicieron la voluntad de Calles. O sea, Calles seguía gobernando, aunque no fuera el presidente, con don Emilio Portes Gil, con don Pascual Ortiz Rubio y con don Abelardo Rodríguez. 3 presidentes uno tras otro que eran simplemente empleados del señor Calles. Por eso la gente también muy chistosa decía, porque entonces vivían los presidentes en el castillo de Chapultepec y la casa particular de Calles estaba en la colonia Anzures, enfrente. Y decía la gente, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Pues sí, era Calles. Y así le pasó también al general Cárdenas. Después de Abelardo Rodríguez vino la candidatura de don Lázaro Cárdenas. Cuando es candidato se muestra muy obediente de Calles, ¿verdad? Llega a la presidencia y cuando ya está fuerte políticamente don Lázaro, pues al primer momento que pudo, expulsó a Calles del país. Llegaron a su hacienda de Santa Bárbara, en el Estado de México. Una noche las autoridades lo subieron a una avioneta y con lo puesto se fue a los Estados Unidos. Incluso iba enfermo de gripe y ahí nada más le dieron un abrigo y vámonos. Fuera, se acabó el maximato. Pero esto lo hace Cárdenas cuando ya tiene la fuerza de la presidencia, ya está bien afianzado. Después de su gobierno regresó con don Manuel Ávila Camacho, don Plutarco Elías Calles,
pero ya muy enfermo, realmente ya pues, a morir. Entonces, fíjate, pues ya vivimos un maximato y salió muy mal. En 1938, precisamente bajo el gobierno del señor Cárdenas, el partido se transforma, el Partido de la Revolución Mexicana, del partido PNR se convierte en Partido de la Revolución Mexicana, es la segunda versión del PRI, y se convierte en un partido de sectores y masas. Después, en 1939, surgió el Partido Acción Nacional con don Manuel Gómez Morín, un intelectual de Chihuahua que formó el Partido Acción Nacional, que hasta la fecha subsiste. Con el señor presidente Miguel Alemán se se transforma el PRM en PRI, es la tercera versión de este partido. Por eso cuando vas a votar, primero aparece el logotipo del PAN y luego el del PRI, porque el PAN ha conservado su nombre desde que se fundó y el PRI, aunque es más antiguo, pero como PRI apareció después. Esto lo hicieron en tiempos del presidente alemán. El partido es entonces hegemónico. Cualquier cargo público que quisieras ocupar, desde una regiduría en un ayuntamiento hasta la presidencia de la República, tenía que ser a través del PRI. Los demás partidos no tenían opción. Y esto duró un promedio de 70 años de partido hegemónico, a partir de la época de don Plutarco Elías Calles. En 1946, la Ley Federal Electoral forma la Comisión Federal de Vigilancia, antecedente de la Comisión Federal Electoral, creada en 1959. Se creó, se fundó el registro de partidos políticos en la Secretaría de Gobernación y se prohíben las candidaturas independientes. ¿Te acuerdas que se había candidaturas independientes? Pues ahora en 51 y 46 ya quedan prohibidas. El 2 de enero de 46 se tuvo una masacre en León, Guanajuato, en unas elecciones municipales. Quiere decir que aunque el partido hegemónico trataba de justificar su existencia para evitar problemas en las elecciones, pues no lo lograba del todo. Hay que ir a ver qué pasó en 46 en León, Guanajuato, donde murieron varias personas como consecuencia de elecciones municipales. En 1947 se legisló el voto de las mujeres, pero a nivel municipal. Luego algunos estados reconocieron en elecciones locales, o sea, por ejemplo, en las diputaciones de los estados, el voto de la mujer, que la mujer llegara a ocupar cargos de elección. Estos estados fueron Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Baja California y otros. Estados que fueron ya permisivos a que la mujer llegara a los congresos locales. Y en 1953 se reconoce a nivel federal la participación de la mujer en elecciones, tanto activa como pasivamente, o sea, votando y pudiendo manifestarse como candidata. Esto ocurrió con don Adolfo Ruiz Cortines. En su campaña, el señor Ruiz Cortines compitió contra Miguel Enríquez Guzmán, que era un general. Don Adolfo era contador, igual que el señor Madero. El general opositor era don Miguel Enríquez Guzmán, y se dio un tiroteo en la campaña de Ruiz Cortines en plena Alameda en la Ciudad de México, y hubo víctimas fatales. Quiere decir que el partido no precisamente garantizaba la transición tranquila de las elecciones. Ya en el gobierno del presidente Ruiz Cortines se suprimieron los movimientos de los ferrocarrileros, telegrafistas y maestros. Hubo mucha inquietud contra su gobierno por muchas razones y todos estos movimientos fueron violentados con la fuerza pública, los líderes fueron a la cárcel, etc. Y
Como se ha dicho, en ese gobierno se otorgó el voto pleno a las mujeres que lo ejercieron por primera vez en 54. En 53 fue la reforma y en 54 ya pudieron votar en elecciones. Fíjate, pues es muy reciente. Es decir, México fue uno de los últimos países en el continente americano en reconocer el voto para las mujeres. En 1960 se establecieron con don Adolfo López Mateos las diputaciones de partido. Si un partido alcanzaba mínimo el 2.5% de la votación total nacional, tenía derecho a unas curules en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esto porque a la altura del gobierno de don Adolfo López Mateos, se hablaba de que México había logrado estabilidad política que no tenían los otros países de América Latina. Mientras en América Latina había golpes de Estado y había cosas así, México se mantenía institucional. Pero la crítica que se le hacía es que, pues es que nada más hay un solo partido, ¿sí? Es una dictadura de partido. Ya no pudo sostenerse este asunto y don Adolfo López Mateos abre un poco la ventana para que al menos en la Cámara de Diputados haya oportunidad de escuchar, al menos de escuchar, porque son minoría, nunca van a ganar una votación, escuchar voces de la oposición. Fueron los diputados de partido, antecedente de lo que ahora llamamos diputados o cualquier tipo de legislador de representación proporcional. Se abrió la puerta y para muchos estudiosos este abrir la puerta permitió que ya toda esa corriente, que estaba pasando lo mismo que en tiempos de don Porfirio, no encontraba salida, pues encontrara cauces institucionales. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se reprimieron, como todos sabemos, violentamente un movimiento de los médicos que protestaba por una serie de inconvenientes que tenían en su profesión y sobre todo de los estudiantes, el famoso movimiento del 68, lo que deslegitimó el poder político en funciones que se decía heredero de la Revolución Mexicana. La masacre del 2 de octubre del 68 fue un golpe brutal a esa imagen, ¿verdad?, que teníamos de que todo estaba muy bien, que todo se desarrollaba tranquilo. Como consecuencia de ese movimiento, en 1972 se concedió la ciudadanía a partir de los 18 años, porque antes era a los 21. En 1973 se aumentan los diputados de partido a 25 y el umbral mínimo de porcentaje se redujo a 1.5%. La edad para ser senador fue de 30 años y para ser diputado de 21. En el gobierno de Luis Echeverría se dio la masacre del Jueves de Corpus, que también vino a ser como un segundo capítulo de este asunto del 68. Y en el caso de José López Portillo, como todos sabemos, se llegó al extremo de que nada más él fue candidato a la presidencia de la República. Todos los partidos lo tuvieron como candidato único. O sea que con su puro voto podía haber ganado la presidencia. Esto, como ves, ya es así, francamente, pues inconcebible. Estos gobiernos de política populista, tanto el de Luis Echeverría como el de José López Portillo, tuvieron que afrontar movimientos de guerrilla y se desarrolla la llamada Guerra Sucia, en la que hubo mucha gente desaparecida que hasta la fecha no sabemos qué pasó y todavía no tenemos acceso a archivos que nos documenten qué ocurrió ahí. Todavía hay muchísimas dudas, todavía hay muchas cosas que pues no tenemos idea de la magnitud de este asunto. Todo esto originó, sobre todo el hecho de que hubiera un solo candidato a la presidencia, la reforma de 1976 con la famosa ley de organizaciones políticas, de partidos y organizaciones políticas, que por sus siglas se llama LOPE, un poco para que el presidente estuviera contento, como se apellidaba López, bueno, pues suena bonito. Pues esa Lope, ¿se acuerdan de ella? Todos la tienen como el parteaguas donde empieza la transición democrática.
Esta ley se debe al ingenio, a la capacidad profesional de este, don Jesús Reyes Heroles, que era pues el cerebro de la época, ¿verdad? El cerebro político. Esta Lope trató de incorporar las fuerzas políticas de izquierda a la pugna electoral, en lugar de que se vayan al clandestinaje, que entren como partidos políticos registrados y participen, es decir, alcanzar la pluralidad política. Por ello se crearon nuevos partidos políticos y se conformó el principio de la representación proporcional. Lo que López Mateos había abierto un poquito con sus diputaciones de partido, ahora ya se completa con representación proporcional en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y se les dio acceso a los medios de comunicación. Se amplió la perspectiva de medios impugnativos en materia electoral. La Lope tiene muchísimos medios impugnativos, todos se llaman recursos. Hay uno en especial que es muy importante, el recurso de reclamación respecto a la decisión que tomara la Cámara de Diputados cuando se erigía en colegio electoral para calificar las elecciones de los propios diputados. Era una autocalificación. Entonces, contra lo que dijera el colegio electoral de la Cámara de Diputados, nada más de la pura Cámara de Diputados y para su autocalificación, era combatible por el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué creen? Lo que decidiera la Suprema Corte no era vinculatorio. Entonces, obviamente, pues no tuvo mayores éxitos, ¿verdad? Que lo que decide, lo que resuelve el máximo tribunal del país no sea vinculatorio, porque finalmente ese colegio electoral de la Cámara de Diputados era el que tomaba la última palabra. Entonces no tuvo éxito ese intento. En la década de los 80 se presentó una grave crisis económica. En 1987 se estableció el financiamiento público a los partidos políticos según su fuerza electoral y se creó el primer tribunal de materia electoral. ¿Se acuerdan? El Tribunal de lo Contencioso Electoral, el TRICOEL, cuyas resoluciones en gran medida podían ser acotadas por los colegios electorales debido al sistema de autocalificación. Además, la elección presidencial la calificaba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fíjense que esto de autocalificar viene desde la Constitución de 1812, cuando en esa época se eligió a los diputados al Congreso. Sus elecciones eran autocalificadas, o sea, ellos mismos se calificaban. Eso es un absurdo. Háganme cuenta que todas las personas que estamos ahorita aquí en virtualidad acabamos de ser electas en la Cámara de Diputados. Yo soy el presidente. Les pregunto, señoras, señores diputados, ¿cómo vieron nuestras elecciones? No, pues magníficas, ¿verdad? Nadie va a decir, no, pues yo creo que hubo fraude. ¿Ustedes cómo la vieron? No, perfectas. Todo se cumplió. El pueblo se volcó, porque el pueblo siempre se anda volcando. Entonces el pueblo se volcó, ¿verdad? En voto. Ah, pues perfecto. Aprobada la elección, ¿verdad? Calificada. No creo que haya alguien que diga, no, pues mire, viéndolo bien, hubo muchas trampas y muchas nulidades. ¿No? Ahora, ya en la vida independiente, ese sistema que creó la Constitución de Cádiz se trajo al México independiente. Y las cámaras de diputados y senadores autocalificaban sus elecciones. Eso era autocalificación. Y para el presidente de la República era la Cámara de Diputados la que calificaba. Pero si el presidente es del mismo partido que nosotros, pues va a pasar lo mismo. ¿Cómo ven la elección del señor presidente? No, magnífica. Estuvo impecable, ¿verdad? El pueblo se volcó. Y en esa volcadura del pueblo, pues ya está muy bien calificado. Nadie va a decir, no, ahí hubo trampa, hubo fraude. No, nadie.
pues es del mismo partido que nosotros. Entonces, pues lo que hacía el Tricoel, algunas de sus decisiones sí eran firmes, pero no todas, porque tenían que pasar por el filtro de lo que dijera Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, por ejemplo. Las elecciones de 1988 fueron muy conflictivas. Si bien las ganó el PRI con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, también es cierto que las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc, y de don Manuel J. Cloutier obtuvieron grandes índices de votación. ¿Se acuerdan que se cayó el sistema y no sé qué tantas cosas pasaron? Pues precisamente con la explicación muy controversial de la caída del sistema en materia postelectoral fue en aumento. Eso hizo posible el reconocimiento de la candidatura para gobernador en Baja California a favor del PAN. Un hecho insólito, nunca había ganado nadie en ningún partido que no fuera el PRI una gubernatura. Pues nuestra querida Baja California va a ganar la candidatura en ese tiempo, el PAN. Va a ganar la elección para gobernador. En 1990 se fundó el IFE. ¿Quién se acuerda de nuestro querido IFE, verdad? El Instituto Federal Electoral, como un organismo presidido al principio por el secretario de Gobernación. O sea que no era independiente, era un apéndice de la Secretaría de Gobernación que sustituyó a la Comisión Federal Electoral. Igualmente se creó el TRIFE, que era el Tribunal Federal Electoral, con mayores facultades jurisdiccionales que el TRICOEL, y se fundó el Partido de la Revolución Democrática, que todavía subsiste, el PRD. En 1993 se termina con el sistema de autocalificación que duró 181 años. ¿Sí? Estuvo largo esa práctica desde la Constitución de Cádiz hasta 1993 en que se dijo, no, ya las elecciones de diputados y senadores no se van a autocalificar, ni al nivel federal ni al nivel local, los señores diputados de los congresos, sino que va a ser precisamente calificación del IFE. Claro, con la posibilidad de impugnar hacia el TRIFE. En aquella época era muy fácil, era IFE y TRIFE. Ahora bien, solamente quedaba la calificación, pero no era autocalificación, sino heterocalificación del presidente de la República, que lo seguía haciendo la Cámara de Diputados. Ahora bien, en 1994 el IFE se integró con puros consejeros ciudadanos y se convirtió en un órgano constitucional autónomo. Entonces, de aquella época en que eran las presidencias municipales y ayuntamientos los que originaban la elección, en el siglo XIX, parte del XX, ahora tenemos ya un instituto formado por ciudadanos. Ahora bien, en ese mismo 94 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que ahora ha cambiado sus siglas por FEDE. Y fue víctima de un atentado el candidato a la presidencia de la República por el PRI, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio. En 1997, la Cámara de Diputados Federal perdió su mayoría priista y eso facilitó el cambio institucional de partido en el poder cuando asumió la presidencia el señor licenciado Vicente Fox. Entonces pasamos del PRI al PAN, pero no hubo pues ningún desorden, ninguna situación tensa, ni mucho menos. Ello hizo posible la alternancia sin violencia al nivel federal y al local. Aumentaron las vías impugnativas en materia electoral. En 1996 se creó el tercer Tribunal Electoral Federal, el que todavía tenemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual en el año 2000 ya calificó por primera vez la elección del presidente, precisamente de don Vicente Fox. Quiere decir que el que todavía fue calificada su elección por la Cámara de Diputados elegida en colegio electoral fue don Ernesto Zedillo, el doctor Ernesto Zedillo, porque ya don Vicente Fox ya fue calificada su elección por el tribunal. Y así pasó con Fox, que fue el primero en calificarse así,
con don Felipe Calderón, con don Enrique Peña Nieto y con el actual presidente, don Andrés Manuel López Obrador. Entonces llevamos 4 elecciones ya calificadas en sede jurisdiccional. El cual don Vicente Fox en el año 2000 calificó por primera vez la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se trata de un tribunal constitucional y de convencionalidad que le ha dado un impulso mayúsculo al desarrollo democrático del país. A través de tesis, jurisprudencias y resoluciones, el tribunal ha dado muchísimo impulso, sobre todo tutelando a grupos vulnerables, como las personas que integran pueblos y comunidades originarias, ahora con nuestros queridos amigos afrodescendientes a partir de 2019, la comunidad LG pues también está protegida, las personas de la tercera edad, los migrantes, todos esos colectivos que tradicionalmente han sido pues olvidados, marginados, molestados. Ahora el tribunal los ha impulsado mucho. Tenemos inclusive una defensoría aquí en el tribunal para proteger sus intereses, para apoyarlos, para asesorarlos. En 2005 se estableció el voto de nacionales en el extranjero, lo que se ha extendido en opciones de tipo de elección y la formación de diputados migrantes. Ya tenemos diputaciones migrantes. Las elecciones en 2006 para la presidencia de la República fueron también muy controvertidas por el porcentaje menor de un punto, estuvo entre 35.89 y 35.33, o sea que hubo una diferencia de 0.56%. Esto desde luego ha causado muchísimo revuelo, no todo el mundo está pues satisfecho con lo que pasó, aunque no se demostró que hubiera un fraude, pues el porcentaje de diferencia es mínimo. Y como no tenemos segunda vuelta, pues no fue posible romper ese límite tan estrecho. Además, se plantearon quejas respecto a la propaganda electoral, lo que hizo necesaria una reforma en 2007 en el modelo de comunicación política y de propaganda electoral y o gubernamental. En 2012 se establece por presión convencional, ¿se acuerdan el caso de Castañeda Guzmán, que quería ser presidente, pero en forma independiente? No se le permite porque en ese momento no había candidaturas independientes, desde 1946 no teníamos. Entonces él fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues ahí la recomendación fue que se legislara en torno a eso. Entonces, esto permite que ya haya candidaturas independientes. Paralelamente a los niveles legislativo y jurisdiccional, se han ido potencializando los alcances y ejercicio efectivo de los derechos humanos a partir de 2011, cuando se plasmaron en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también reconociendo los derechos político-electorales de las mujeres, las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, como decía, incluyendo ahora a partir de 2019, hace muy poco, a los afrodescendientes y también personas con capacidades diferentes, adultos mayores, migrantes, miembros de la comunidad LG, niñas, niños, adolescentes y otros colectivos tradicionalmente e injustamente, claro, marginados. En esta tarea trascendente, el tribunal ha desempeñado un papel primordial vía sentencia y jurisprudencia. Esto es lo que comentamos hace un momento. Igualmente, en 2012 se estableció la consulta popular, una forma de democracia directa a través de la cual la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones, como también en la iniciativa ciudadana. En 2014, la reforma constitucional y legal creó el INE, termina la existencia del IFE y empieza la del INE. Y los organismos públicos locales, los famosos OPLES, que ustedes tienen una idea, aunque sea muy ligerita, de los OPLES, ¿verdad? Como que les suena por ahí los OPLES.
pues son instituciones muy importantes que nos permiten llevar el mundo de la elección hasta nuestras entidades federativas. En 2014, la reforma constitucional y legal pues creó tanto al INE como al OPLE. Se establece para el instituto las facultades de atracción, delegación y asunción. Se alcanza la paridad de género en candidaturas e integración de órganos colegiados. El umbral mínimo para registro y prerrogativas de los partidos se eleva a 3%. Durante el siglo XIX y parte del XX, como podemos observar, y hasta 1946, la organización de las elecciones federales, locales o municipales corría a cargo de los municipios. En 46, con la Ley Federal Electoral, se dividió el ámbito de aplicación y se formaron comisiones federales electorales y comisiones locales electorales. En este esquema, las autoridades locales dependían de los ejecutivos estatales, de los señores gobernadores. En 96, los artículos 116 y 126 de la Constitución uniformaron el sistema político electoral y se establecieron autoridades administrativas y jurisdiccionales en cada entidad. O sea, cada entidad contó con su instituto y con su tribunal local. Desde luego, a semejanza de lo federal. En 2007 fue aprobada la Ley para la Reforma del Estado, creándose la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en donde se propuso crear un gran organismo nacional que se hiciera responsable de todos los procesos electorales federales o locales. Finalmente se acordó mediante convenio que el IFE pudiera organizar las elecciones de las entidades federativas que así lo solicitaban. ¿Te acuerdas que le podía pedir un Estado de la República al IFE que le organizara sus elecciones? Y entonces ya empezaba también a organizar elecciones federales, pero a petición de los estados interesados. Al firmarse el Pacto por México en 2012 por las fuerzas políticas nacionales, se acordó eliminar las autoridades administrativas electorales locales mediante reforma constitucional legal correspondiente que se llevó a cabo en 2014. Se crea el INE, que ya tiene no solamente jurisdicción en lo federal, sino también en lo local. Y entonces, pues con atribuciones para intervenir en la conformación de organismos públicos locales, los OPLES, que serían financiados por los gobiernos de cada entidad federativa, pero subordinados al INE. Esta reforma fue muy criticada, ¿se acuerdan? Porque se decía, eso rompe el sistema federalista. O sea, ya los estados están muy maniatados para tomar decisiones en torno a sus autoridades locales. Estamos haciendo un centralismo. Por eso el día de ayer insistimos mucho en el centralismo y el federalismo. Quien desconoce la historia la vuelve a repetir. Y esto a mucha gente le pareció que era irnos al centralismo, otra vez desde el centro se dirige todo. Ahora bien, a lo largo de 2 sesiones se ha podido tener un panorama general de la larga historia de la democracia en México, desde el ayuntamiento indiano en la época colonial, con Cortés en 1519, y hasta las reformas de 2022. A partir de la década de los años 70, se ha ido avanzando a través de reformas constitucionales y legales por lograr un sistema democrático eficiente e incluyente acorde con el concepto original de democracia. Esto explica el fortalecimiento de figuras de democracia directas tan importantes como la candidatura independiente, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato, que apenas hace poco hicimos nuestro primer ejercicio, no conocíamos esta figura. Como se define, vamos a ver, yo estoy hablando de la democracia y que la democracia pues es el tipo de gobierno que queremos,
Pero ¿cómo define la democracia? No te fijes lo que dicen los autores, la doctrina. Nuestra propia Constitución define qué es la democracia y lo hace en su artículo 3º. Cualquiera me dirá, oiga, el 3º se refiere a la educación, que tiene que ver con la democracia. Sí, efectivamente, el 3º habla del sistema educativo, pero cuando lo menciona dice que será nacional y entre otras cosas será democrático. Y ahí mismo nos dice, entendiendo la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, que lo son, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Eso no lo digo yo, ni lo dice un autor, lo dice la Constitución. Eso entiende la Constitución por democracia. Dice, no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, que sí lo son, sino que un sistema de vida. ¿Y eso qué significa? Que la democracia debe permear en cada uno de los actos de nuestra vida. La democracia no es nada más ir a votar un día que nos toca. La democracia se vive día con día, es un sistema de vida. Es como ponerte un uniforme, como ponerte un traje. Lo llevas todo el día, en cada uno de tus actos. En la democracia no cabe, por ejemplo, figuras negativas, nefastas, como el bullying. Porque en la democracia todos somos importantes, ¿sí? Es un pleonasmo, o sea, una reiteración que no se necesita, hablar de democracia incluyente. Pues si no es incluyente, no es democracia. O sea, la democracia por esencia, por definición, tiene que ser incluyente. Entonces, ¿qué caso tienes? Como decir, subes para arriba y bajas para abajo. A ver, quiero ver que alguien suba para arriba. Es decir, que alguien suba para abajo, eso sí lo quisiera ver. Entonces, con que diga sube, pues entiendo que para arriba. La democracia, cuando yo la invoco, es incluyente. Entonces, ¿para qué tengo que decir una democracia incluyente? No, pues si no es incluyente, no es democracia. Quién sabe qué será, pero no es democracia. Entonces, no cabe el bullying. Todas las personas merecemos de respeto. No importa nuestra etnia, nuestra religión, nuestra preferencia sexual, todo eso queda atrás. Es una persona y merece respeto, comedimiento, apoyo. Ahora bien, es que la democracia la debes vivir día con día, creértela, ¿sí? Hay ciudadanos que están muy desencantados, dicen, no, yo para qué voto, siempre lo mismo. Primero tienes que creértela, es como cuando triunfas, créetelo, ¿sí? Hay gente que no triunfa porque no se cree competente para hacerlo. Cuando tú quieres hacer algo, piensa que lo estás haciendo ya, puedes hacerlo, ¿sí? Si tú mismo no te crees, pues obviamente no lo logras. Entonces la democracia, aquí la Constitución nos dice, es una forma de un sistema de vida. Y luego dice, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y me voy a los datos duros, me voy al INEGI, y me dice que en 2022 tenemos 43.2% de la población mexicana en pobreza y 8.5% en extrema pobreza. O sea, pobres entre los pobres. Después de más de 100 años de la revolución social, la primera revolución social del mundo, tenemos estos índices de pobreza que han hecho todos los demás gobiernos que han sucedido desde don Francisco Madero a la fecha. Ahí están las cifras, los datos duros. 43.2% de la población de México está en pobreza. Y no lo digo yo, lo dice el INEGI. O sea, casi la mitad de nuestra población. Y de esos 8.5 están en extrema pobreza. ¿Esto es democracia? Pues piénsenlo. En términos generales, los países, y México no es la excepción, se enfrentaron a una fuerte embestida contra la democracia, se enfrentan a eso actualmente,
cuestionándola a la democracia en puntos muy sensibles y evidentes. O sea, no siempre cuando se habla de la democracia hay gente que la ve con mucha simpatía. Veamos en dónde están los talones de Aquiles de la democracia, según algunos. Su notoria incapacidad para entender las necesidades prioritarias de la población. Después de los datos que te di, que no son míos, son del INEGI, pues como que la democracia no ha resuelto sus problemas, que son esenciales. Lo primero que necesita la población es tener un estándar de vida digno. 2, el aumento incontrolable de la corrupción y de la impunidad. Nadie va a negar que esto se da y la democracia no ha podido con ello. 3, la prepotencia e ineficiencia de sus cuadros directivos. El que llega al poder y siente que es un reyesuelo de la Edad Media. Cuando está para servir, se llama servidor, servidora pública, está para servir, son nuestros empleados. Yo no estoy al servicio del gobernante, el gobernante está al servicio de mí. Es como en la empresa, ¿sí? Nosotros somos los accionistas, los dueños de la empresa. El Señor nos tiene que dar cuenta de cómo está manejándola. Él es nuestro empleado, no estamos nosotros al servicio de Él. En este parámetro de inconformidad y malestar creciente de las bases electorales, los mensajes demagogos de líderes populistas han tenido éxito. Estoy hablando del mundo, no del caso específico de México. Han tenido un éxito rotundo sin importar que en el ejercicio de sus mandatos se aumenten los índices de pobreza y de ineficiencia gubernamental. Ese tipo de gobiernos que fundamentan su fuerza en el apoyo popular se vuelve más peligroso para las democracias cuanto que afirman luchar contra el estatus de los gobiernos anteriores, pero que en la realidad pretenden combatirlo para fincar otro de grupos partidistas que van a ser los nuevos beneficiarios, con la agravante de que buscan perpetuarse en el ejercicio del poder. Pues ya lo hizo don Porfirio, ya lo hizo Álvaro Obregón. ¿Sí? La reelección, ¿verdad? Por esta razón procuran eliminar y controlar instituciones democráticas que fueron creadas y consolidadas con muchos años de esfuerzo, tales como las curules de representación proporcional que se crearon para evitar la hegemonía de un partido en el poder. Don Adolfo abrió un poquito la ventana, ¿verdad? Así, la ventila con sus diputados de partido. Después la Lope, con López Portillo, abrió la representación proporcional y ahora podemos pensar, pues quítenla. Sí, volvamos al partido hegemónico, al PRI de los buenos años, cuando era un solo partido. Las instituciones de autoridad administrativa y jurisdiccional en materia de elecciones para volver a esquemas de control, desde luego, del poder constituido, incluso en el caso de aparentar elegir a las personas integrantes de dichos organismos. Incluso, de facto, mantener el poder mediante la práctica de maximatos. O sea, volvemos a la práctica del maximato. Ya lo vivimos. Tuvimos 3 presidentes empleados del máximo jefe. Entonces nos gusta ese sistema, que una persona siga gobernando y que los nuevos presidentes pues, sean simplemente mensajeros de lo que dice el señor que ya terminó. En ese contexto, los retos ahora, porque ya ves que siempre se habla de retos y oportunidades, no quiero que se vayan a comer con pues un ánimo decaído, ¿verdad? Y van a disfrutar su comida. Vamos a ver qué retos y qué oportunidades tenemos. En ese contexto, los retos que ahora presentan las democracias, y concretamente ahora sí la democracia mexicana, son, 1, continuar su avance y consolidación. Hacia adelante todo lo que quieran, para atrás nada. Aumentar el interés participativo, responsable y exigente de la ciudadanía. Esto ya lo comentamos en la clase de ayer. Crear y fortalecer la cultura de legalidad democrática. No andar viendo cómo le damos la vuelta a la ley. Eso no, decía yo ayer, no es ingenioso, es patético. Los ámbitos de oportunidad, bueno, son los retos. Ahora, la oportunidad que tenemos es la amplia experiencia histórico-política del país. Ya no somos tan niños.
200 años son muchos años, yo no los pienso vivir, no sé si alguno de ustedes lo logre, pero yo creo que al menos, no, yo no llego, llegaré a 199, pero ya 200, yo creo que no, pero el país, pues ya no es tan jovencito, tiene muchas experiencias, la formación de nuevos cuadros ciudadanos, la gente joven viene apretando, viene empujando, quiere espacio, como lo querían en tiempos de Don Porfirio, hay que abrir las puertas y las ventanas. No podemos encerrarnos porque nos tumban la pared. La divulgación de tecnología. Hoy la tecnología nos conecta a todos, ¿sí? Este aparatito es muy útil, ¿sí? Podemos conectarnos en segundos. Como puede apreciarse, México ha recorrido un largo y en ocasiones doloroso camino para ir conformando su estructura de gobierno democrático. Nos costó sangre, nos costó revoluciones, enfrentamientos armados entre nosotros mismos. O sea, fue doloroso. Por eso cuando vas a votar, vota con gusto, con interés, con entusiasmo. Esto le costó a nuestros antepasados, y no muy lejanos, a nuestros abuelos en la revolución, les costó sangre, miedo, terror, para que tú puedas votar, para que yo pueda votar, para que podamos ser electos en candidaturas independientes. No fue fácil. El voto se logró con mucho esfuerzo, pero la democracia no es una meta a la que se aspire llegar, sino un reto constante para consolidarla y alcanzar mejores índices de participación ciudadana, de superación de los estándares de vida y de fortalecimiento de la cultura de legalidad. O sea, qué bueno que fuera una meta, como el alpinista que quiere llegar a la punta del Everest, y pone su banderita y se toma la foto, ya llegó. No, la democracia no es una meta, es constante, hay que avanzar. Nunca llegaremos a la meta, pero sí podemos avanzar. Finalmente, la historia ha demostrado que cuando un pueblo da la espalda a su democracia, se entrega irremediablemente en manos de la dictadura. Si le decimos adiós a la democracia, no nos interesa, pues caemos, pero así, ¿verdad? En los brazos amorosos de la dictadura, al estilo Victoriano Huerta. México es un gran país, es nuestro país y merece por ello pues un destino mejor. No sé ustedes qué piensen. Y aquí con esto pues ya nada más veo que la siguiente lámina es el copyright para que este documento cuando les llegue entre hoy y mañana, porque eso depende aquí de horarios y demás, pero les va a llegar a sus dispositivos a más tardar mañana por la mañana, pues no lo anden vendiendo a la afuera del metro, ¿verdad? Sino que esto es propiedad de la Escuela Judicial Electoral, pero es un material para ustedes. Entonces, les puede ser útil, algunas de estas láminas le pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, dejo de compartir, déjenme ver, porque no está aquí a la mano don David, déjenme ver, a ver si no hago algo indebido. Voy a darle clic, a ver si no hago una tontería. Ups, sí, no hubo eso, ¿verdad? Bueno, ups. Pero ahora viene el momento en que ustedes pueden hacer sus preguntas y respuestas o comentarios, pero ahí no sé, porque creo que hay que darles paso, pero no sé exactamente cómo hacerlo. A ver, accione su micrófono alguno, a ver si puede. Y si no, pues procuro hablar ahorita a buscar a David, aunque me ausente 2 minutos de aquí. Buenas tardes. ¿Sí se puede? No la escucho. No, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, permítame un segundito que nos venga a auxiliar. Don David. Sí. Ahorita aquí está don David. Estaba aquí atrás, se escondió atrás de la rejita, ¿verdad? Bueno, pues a ver qué hace don David. A ver, para que ustedes puedan hablar. Sí, es que ya empieza la sesión de preguntas y respuestas, don David. No me escuchan. Y sí me escuchan, pero nosotros no podemos escucharlos a ellos. Si quieren intervenir. A ver,
A ver, licenciada Laura, ¿nos hace usted favor de accionar su micrófono y hablar a ver si ya lo escuchamos? Claro que sí, doctor. Buenas tardes, ¿ya nos escucha? No. ¿No nos escucha? Hola, ¿qué tal? A ver. Se lo voy a poner en su copa. A ver si. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, doctor. Es que Ya. andan estrenando aulas que están muy modernosas y muy bonitas, pero hay que agarrarle la onda, ¿verdad? Pero como siempre, es como cuando se compra un auto, no sabe dónde está la palanca y O el quiere celular, oiga, cuando le dan uno nuevo ya Sí. no sabe dónde quedaron los Ya no contactos. sabe, ¿verdad? Así pasa. Y digo que en un carro muevo una palanca, creo que es la de reversa, y se ponen los limpiadores y cosas así. Bueno, pues ya nos acostumbraremos, sobre todo con la ayuda de nuestros amigos como el licenciado don David. Pero a ver, alguno de ustedes que quiera intervenir o platicar o comentar o preguntar, este es el momento. No hay ¿Nadie se preguntas. anima? Bueno, pues me animo yo, doctor. No, la verdad es que qué delicia de verdad este repaso de 2 días de historia. Creo que a los que estamos aquí, pues todos estamos interesados en la materia electoral, pero entender de dónde venimos y de dónde surge toda esta necesidad de reconocer el trabajo de miles de hombres y bueno, también mujeres, aunque se nos dio oportunidad hace muy poquitos años en la historia, pues es muy, muy necesario para saber a dónde vamos y hacia dónde apunta. Entonces, los que están recién llegados abrieron los ojos ayer y reclaman cosas de las que no tienen idea y que no sabemos muchas veces por qué surgieron de la manera en que lo hicieron. Es muy bueno acudir a la historia, saber de dónde viene cada uno de los conceptos, porque si no estamos siendo muy injustos con lo que hay y cómo se han dado las cosas. Así que yo de verdad, maestro, yo sé que yo soy su fan desde que estudiaba yo Derecho, así que muchas gracias. Gracias, abogada Laura, le mando como siempre un saludo muy cariñoso. Y hoy hablamos de Cuernavaca, la matanza de Huitzilac, con el general don Francisco Serrano, fue un episodio horrible, pero pues mi saludo muy cariñoso a nuestro querido estado de Morelos. Y bueno, pues si ustedes no tienen alguna intervención, pues ya es conveniente, muchísimas gracias por su comentario, sus comentarios. Ha levantado su mano don Luis Alberto Castro Morales. A ver, don Luis, ¿dónde está usted? Don Luis, tome el micrófono. Muy bien. A ver, don Luis, ya lo Un gusto saludarlo, doctor. Como dijo la licenciada Laura, siempre la verdad es una delicia escucharlo y la manera en que nos comparte esto. Y tal vez mi pregunta, espero y no quede fuera de contexto, pero la realidad es que para mí su disertación siempre me ha dado guía. ¿Cuál es su postura personal y respetando ahora sí a mis compañeros del plan B que ahorita anda tan popular? Bueno, habla usted del plan B, creo que escuché eso, plan B. Sí, efectivamente. Sí. Mire usted, yo he visto las adiciones y reformas a varias leyes, por ejemplo, a la de partidos políticos, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y además una nueva ley de los medios de impugnación en materia electoral. Tengo nada más como conocimiento la minuta que obra en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Y observo que hay cosas muy positivas. Por ejemplo, en materia de impugnación, se eliminan algunos medios impugnativos y otros se agrandan. Por ejemplo, el juicio electoral, que estaba muy acotado, ni siquiera estaba mencionado en la ley porque era producto de decisiones judiciales, pues ahora es casi el medio impugnativo por excelencia. Pero no perdemos derechos, o sea, los derechos que, por ejemplo, desaparece el JDC, el juicio de ciudadanos, pero queda en el juicio electoral. O sea, no se asusten, no vayan a salir ahorita a manifestarse, no, los pasan a otro medio impugnativo. Entonces eso, yo recuerdo, ustedes lo habrán escuchado,
que el señor magistrado don Felipe de la Mata en varias ocasiones se ha manifestado precisamente en ese sentido, que debiera haber menos medios impugnativos, no hacerlo tan complejo. Pues un poco por ahí camina esa reforma. Entonces hay cosas buenas en la reforma, otras tal vez habría que pulirlas, habría que sacarles punta. Yo no creo que todo sea bueno ni malo, siempre hay pues negritos en el arroz, pero podemos aprovechar la oportunidad, si de todas maneras se van a hacer esas reformas que se han denominado el plan B, pues hagámosla bien, o sea, a todos nos conviene que salga muy bien. Y yo hasta ahorita lo que he observado, le digo, no tengo más que la minuta, porque todavía pues no termina de aprobarse, falta su publicación en el diario oficial, y luego a lo mejor hasta acciones de inconstitucionalidad, que ya decidirá la Suprema Corte. Pero lo que tenemos así ahorita, lo que podemos ver, pues me parece que hay cosas buenas. Otras que tendremos que acostumbrarnos, ¿verdad? Tendremos que capacitarnos, tanto nosotros aquí en el tribunal como los usuarios, ¿verdad? Seguramente van a pedir capacitación. Habrá otras cosas que afectan a la estructura, por ejemplo, del instituto y que habría que ver si no tocan la Constitución, porque la reforma es nada más legal, no constitucional. Entonces habrá que ver esos puntos para pues evitarlos, afinarlos, cambiarlos, y lo que sea positivo, adelante. Lo que nos haga avanzar en pasos, bienvenido. Lo que sea un retroceso por las causas que sean, no debe ser. Ese es mi punto de vista como ciudadano, ¿sí? No creo que todo sea malo ni bueno, pero sí tenemos que ser ahora como muy cuidadosos, ir viendo palabra por palabra de lo que finalmente se quiere aprobar, para ver que todo vaya en beneficio de la democracia. Ese es mi punto de vista al particular. Yo los invito, porque eso está en línea, ¿eh? Si no conocen, yo creo que sí lo conocen a estas alturas, pero si alguno no ha tenido la oportunidad de ver esos proyectos, vean, porque son varias leyes, les voy a pedir encarecidamente, si tienen un poquito de paciencia, localicen en Gaceta Parlamentaria de Cámara de Diputados. Y ahí están los proyectos de reforma a varias leyes. Incluso hay una que francamente es nueva, la ley de medios, la famosa ley de medios prácticamente y es una nueva ley. Entonces, eso nos va a poner a estudiar a todos, yo el primero, porque pues ya lo que yo sabía, pues ya se quedó para el archivo, ¿verdad? Para el archivo muerto. Ahora necesitamos ponernos al día. Pero así es el derecho, va cambiando, va siendo dinámico. Yo recuerdo cuando el presidente Zedillo tomó posesión de su cargo, dijo que iba a hacer una reforma electoral que sería la última. Pues fue la última de su gobierno, ¿verdad? Porque después de él han venido muchas reformas. No creo que nos mintiera el presidente Zedillo. Lo que pasa es que pues tenía mucho optimismo, creía que iba a ser el último, pero no, tenemos que modificar muchas cosas. Le mando desde aquí un fuerte abrazo, don Luis, y le agradezco mucho su intervención que me permitió dar estos puntos de vista en torno al plan B que tenemos ahorita a nuestros dedos. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues creo que ya nada más nos queda un minuto o algo así, déjenme ver. Sí, un solo minuto, un minuto para despedirnos. Yo les deseo mucho éxito en su diplomado, que les salga muy bien su ensayo y en su momento ya les den su documento, siempre es una satisfacción, ¿verdad? Y ojalá que en otra ocasión nos podamos encontrar por ahí, ¿verdad? Si voy a Cuernavaca me invito a un cafecito, ¿verdad? Muy bien. Hasta un luego. taco acorazado, maestro, para que disfrute de estas delicias de aquí, de Morelos, de Cuernavaca, un taco acorazado. Morelos es el lugar de preferencia de nuestros fines de semana, ¿verdad? Pues yo creo una teposnieve de higo con mezcal. Uy, no estoy hablando de palabras mayores. Eso, nos vemos ahí en la catedral y nos tomamos un cafecito. Ándele, ahí donde está la escultura del Generalísimo, ¿verdad? Frente al Palacio de Cortés. Ahí nos vemos entonces. Ándele. Cuídense muchísimo y que tengan una tarde excelente. Ya nos vemos.
Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego.